Muy buenos días, les saludo a todos ustedes y voy a leer el Salmo número 100 que dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bueno, con este salmo les saludamos a todos ustedes y les vamos a invitar a hacer una oración. Oramos a Dios. Bendito Dios que estás en los cielos. En esta mañana, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque nos das la oportunidad a un nuevo día. Gracias, Señor, te rogamos que nos bendigas en este momento, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por ayudarnos. Y también, Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder leer tu palabra, escuchar tu palabra, Señor, y ser grandemente bendecidos. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bendito sea Dios. Voy a invitarles para que en esta mañana podamos dar lectura a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Filipenses en su capítulo número 2 y en su verso número 4. Filipenses 2, verso 4. Y dice así: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Con este versículo de Filipenses capítulo 2, verso número 4, vamos a iniciar en esta mañana lo que es la escuela dominical y vamos a considerar carta a los filipenses. Y la verdad bíblica, como creyentes, es importante que cultivemos, cuidemos y guardemos la unidad de la iglesia. Eso es muy importante, el poder guardar la unidad de la iglesia. El Señor Jesucristo dijo que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Y bueno, vamos a ver pues de manera general esta carta a los filipenses. Y podemos decir primeramente que esta carta a los filipenses pues fue escrita en un tiempo en la vida del apóstol Pablo, dirigida a una iglesia, la iglesia de los filipenses. Por lo tanto, esta iglesia se encontraba en Filipos, ciudad principal de Macedonia, una colonia romana. En Hechos capítulo 16, el verso número 12 dice de la siguiente manera: y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Bueno, en esta ciudad de Filipos se encontraba también un teatro, el Teatro de Filipos. Esta ciudad, en esta gran ciudad también había una cárcel. Podemos pues leerlo en el libro de los Hechos, como el apóstol Pablo fue encarcelado en Filipos. Y vamos a ver el autor, fecha y lugar. El autor pues fue precisamente Pablo. Fecha, año 61 después de Cristo. Lugar, Roma. Destinatarios, cristianos en Filipos.
Bueno, de manera general habíamos dicho que vamos a ver esta carta porque nos llevaría un buen tiempo poder considerar cada capítulo de esta hermosa carta, y en ella vamos a encontrar agradecimientos. En el capítulo número 1, del verso número 3 al 11, encontramos esto. También en el capítulo 2, 25 y 30, y capítulo 4, 10 al 20. Y también encontramos las circunstancias. El apóstol Pablo pues nos habla en esta carta de sus prisiones, que él estuvo encarcelado. Y en esta carta encontramos la unidad y regocijo, ¿verdad? Pues vamos a ver ahí como el apóstol Pablo pues habla precisamente de mantener ese gozo, esa alegría. Y Filipenses capítulo 2, verso 15 dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de una generación, dice, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, este versículo de Filipenses capítulo 2, verso 15, nos dice que estamos en medio de una generación maligna y perversa, pero dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y bueno, en esta carta a los Filipenses encontramos una advertencia y meta celestial. Porque ciertamente en ella vamos a encontrar una advertencia, que busquemos a Dios, que nos acerquemos a Dios, y encontramos una meta celestial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos extranjeros en esta tierra, pero somos ciudadanos del reino de los cielos. Esta carta no contiene citas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero vemos en ella cómo humillarse a uno mismo, ¿verdad? No buscando lo suyo propio, dice el apóstol Pablo, no buscando lo nuestro, sino ver por los demás y avanzar hacia la meta. En esta carta podemos ver cómo avanzar hacia la meta. Eso quiere decir olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que está delante. Tenemos que proseguir a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y encontramos también prohibición para angustiarse. Dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu Santo. Entonces nos invita a no estar angustiados, que no estemos afanados, preocupados, sino que toda petición la traigamos a nuestro Señor Jesucristo. La capacidad de hacer también todas las cosas. El apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, podemos encontrar en la carta a los Filipenses pasajes cristológicos. En este capítulo 2, del versículo número 5 al 11, se nos habla de nuestro Señor Jesucristo, que Él se humilló a sí mismo hasta la muerte, ¿verdad? Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y también se nos habla de un llamado a la unidad, a que todos seamos de un mismo sentir, de un mismo corazón. El Señor Jesucristo se humilló a sí mismo haciéndose obediente, ¿verdad? En Él podemos encontrar el ejemplo más maravilloso de cómo Él se humilló aún siendo Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender también a humillarnos, a no buscar lo nuestro, sino buscar lo de los demás. Y bueno, encontramos saludos, acciones de gracias y oración por los filipenses. Circunstancias
personales del apóstol Pablo podemos encontrar, él habla de sus prisiones, ¿verdad? De que él estuvo encarcelado. También hay exhortaciones y dos colaboradores del apóstol Pablo en el Evangelio. Hay advertencias contra judaizantes y enemigos en el capítulo número 3 y exhortaciones y agradecimientos y conclusión. Bueno, es una carta maravillosa que escribió el apóstol Pablo, y si nosotros podemos recordar a través del libro de los Hechos cómo el apóstol Pablo estuvo encarcelado en Filipos, él juntamente con Silas estuvo encarcelado. Dice ahí en el capítulo 16 del libro de los Hechos que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban a Dios. Estaban en la cárcel, pero ellos estaban orando, estaban alabando a Dios, y todos los presos los oían, de tal forma que las cadenas, ¿verdad? Tembló ahí en la cárcel, las cadenas de todos los presos se cayeron y las puertas se abrieron. Y aquel carcelero de Filipos pensó que todos habían escapado y trató de quitarse la vida, pero Pablo le dijo: no lo hagas, todos estamos aquí. Y aquel hombre le hace la pregunta más importante que puede hacer una persona: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquel hombre recibió a Jesucristo, de igual manera a su familia, y fueron bautizados. De ahí se inicia esa iglesia en Filipos, ¿verdad? La iglesia de los filipenses, a través de la vida de un hombre que amó la obra de Dios, que predicó el evangelio en esos lugares, y que la palabra de Dios, que no vuelve vacía, llegó al corazón de muchas personas en ese lugar, y ahí se inició esa obra, esa iglesia, de tal manera que el evangelio creció poderosamente en ese lugar y mucha gente se convirtió. Entonces vemos cómo esta carta a los filipenses es una carta que contiene muchas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo habla de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no buscó lo suyo, sino buscó hacer la obra del Padre Celestial. Y bueno, ¿verdad? Hay un error pensar la unidad de la iglesia, resulta difícil. A veces se piensa de esa manera, que la unidad de la iglesia es difícil, pero la unidad de la iglesia está dada por el Espíritu Santo. Nosotros debemos guardarla, cultivarla y preservarla, ¿verdad? Dijo el Señor Jesucristo que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, esta carta contiene todas estas cosas, y es importante que nosotros podamos darnos a la tarea de leerla, de estudiarla, de escudriñarla, y vamos a ser grandemente bendecidos con la lectura de esta hermosa carta. Como hijos de Dios, debemos hacer a un lado todo espíritu de competencia y vanagloria, y trabajar por el bienestar de nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Tenemos que quitar toda competencia y todo espíritu de vanagloria. Y bueno, pues voy a leer una parte de la escritura de Filipenses, en su capítulo 4, dice de la siguiente manera, ¿verdad? Filipenses 4:4, dice así: regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. Aquí el apóstol Pablo aconseja a los filipenses que se regocijen siempre. Y quizás en esta mañana tú te puedas preguntar: ¿cómo me voy a regocijar en medio de tanto problema?
¿Cómo me voy a alegrar en medio de tantas necesidades? ¿Pero acaso el apóstol Pablo estaba equivocado? De ninguna manera. Él habla y dice, regocijaos en el Señor. Porque aún en medio de problemas podemos tener gozo, el gozo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y dice, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, ¿verdad? El apóstol Pablo habla esta gran verdad. Y el Señor está cerca. Regocijémonos aún en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Podamos tener en nuestro corazón el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Que nos podamos regocijar siempre, aún en medio de problemas, saber que Dios está con nosotros. Y dice también el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso es poder leer estas palabras y saber que no estemos afanosos, que no estemos preocupados, que no estemos angustiados, que dejemos toda carga en nuestro Señor Jesucristo, que vengamos a Él, que Él nos puede ayudar, que Él nos puede socorrer, que Él está en medio de nosotros y que en Él, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces podemos hacerlo porque tenemos al Señor con nosotros y el creyente debe de buscar un crecimiento continuo, ¿verdad? De tal forma que aún en las circunstancias adversas, pues podamos adquirir madurez para alcanzar la meta. El mismo apóstol Pablo escribe esto en esta carta, ¿verdad? Que podamos olvidar lo que queda atrás. Dice aquí en Filipenses capítulo 3, en el verso número 12 al 14, dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya? Tenemos que proseguir, tenemos que continuar, tenemos que ir a la meta, y la meta es alcanzar el reino de los cielos, buscar a nuestro Salvador, saber que Dios está siempre con nosotros, y tenemos que buscar también en la humildad, buscar ser sencillos, humildes de corazón, y que el gozo del Señor, ¿verdad?, permanezca en nosotros, en esa unidad del Espíritu Santo, y cultivemos esa unidad de la iglesia. Busquemos ser sencillos. Dice ahí en Filipenses capítulo 2, en sus versos, del verso número 6 en adelante, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces tenemos que buscar la gloria de Dios, no buscar nuestra vanagloria.
Así como Jesucristo se despojó a sí mismo, dice que se hizo siervo, ¿verdad? Y estando en esa condición, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Busquemos ser sencillos de corazón, no buscando lo nuestro, sino lo de los demás. Que el Señor nos ayude, que podamos aprender a ser humildes de corazón y de esta manera podamos agradar a nuestro Dios. Si Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo, vino a esta tierra, ¿verdad? Como siervo, como hombre, y fue llevado a la cruz y murió en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, de nuestras faltas, para darnos una vida nueva, para darnos la promesa de la vida eterna. Entonces, tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Esta carta a los Filipenses contiene estas cosas y muchas más, pero tenemos que darnos a la tarea de leerla. En esta mañana, que tú puedas reflexionar de lo que habla el apóstol Pablo en esta hermosa carta. Él habla de cómo humillarse a sí mismo, de cómo mantener nuestro gozo, de cómo continuar en la carrera hacia la meta, de cómo trabajar, ¿verdad? Todos unidos, no buscando lo nuestro, sino buscando el bien de los demás. Que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a lograr todas estas cosas, a lograr que en nuestra iglesia haya unidad, que nadie se sienta superior a nadie, sino que podamos aprender de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta mañana yo quisiera invitarte para que tú confíes en Dios. Como hemos leído en esta carta a los Filipenses, dice: por nada estéis afanosos. Si tú en esta mañana estás de alguna manera preocupado, angustiado, a lo mejor enfermo, hoy puedas recurrir al Señor y puedas pedirle que te ayude, que te sostenga, que te dé las armas para luchar, que el Señor esté contigo, y el Señor lo va a hacer porque Él está con nosotros. Y podemos decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy te voy a invitar para que podamos hacer una oración y pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude y que Él nos sostenga y que Él nos permita correr esta carrera y llegar al final, a la meta, como dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cristo es el que te ha llamado, Él mismo te ayudará a llegar hasta el final. Oremos a Dios y te voy a invitar para que ahí donde estás, cierres tus ojos y hagamos esta oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites considerar esta carta a los Filipenses de una manera general y el poder, Señor, tomar algunas cosas, Señor, de esta carta y poderte pedir, Señor, que nos enseñes a ser humildes de corazón, a no buscar lo nuestro, sino buscar lo de los demás, Señor. Buscar que tu obra cada día prospere, Señor. Tu obra, tu evangelio, Señor, sea predicado. Ayúdanos, Señor, a no estar afanosos por nada. Sabemos, Señor, que tenemos preocupaciones, angustias, pero tú nos ayudas en todo ello, Señor. Que podamos seguir confiando en ti. Toma nuestra vida en tus manos, te pertenece, Señor. Tú la compraste con tu sangre preciosa.
Te rogamos, Señor, que quites toda preocupación de nuestro corazón. Señor Jesús, si alguien está enfermo, hoy te rogamos que tú pongas tu mano, Señor, y lo sanes, porque tú eres el médico por excelencia, Señor. Quita toda enfermedad, levanta, Señor, al caído, quita la angustia del corazón, Señor, y en esta mañana te ruego que bendigas, Señor Jesús, a todas las personas que nos ven, Señor. Bendíceles, Señor. Bendice también a nuestra familia, a nuestros familiares, Señor, a nuestros hijos, a nuestros amigos, conocidos, vecinos, Señor, a la iglesia, Señor, bendícela y tómala en tus manos cariñosas. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por estar con nosotros. Te lo rogamos, Dios eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Les voy a invitar a leer el Salmo número 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga. Desde aquí yo te envío un gran abrazo. La paz de Dios.